lo parezca, estamos en pleno centro de Madrid. Estamos en el Real Jardín Botánico CSIC, rodeados de 6.000 plantas de más de 1.500 especies diferentes, que como ven están más bonitas que nunca en pleno otoño. Pues este lugar no es solo un bellísimo jardín, es también un centro de investigación científica. Hoy vamos a conocer a algunos de sus científicos y vamos a pasear por alguno de los lugares más mágicos y con más historia del lugar. Pero también vamos a viajar hasta la Estación Espacial Internacional, que cumple 10 años desde que el primer tripulante pusiera un pie en esas instalaciones. Y vamos a viajar al sur de España para comprobar cómo están los suelos de Aznalcóllar 12 años después del vertido. Esto es News and Views, esto es ciencia y actualidad. Esto que tengo entre mis manos es un pliego del siglo XIX. Hasta 1 millón como estos hay aquí en el herbario del Real Jardín Botánico. Y la verdad es que no para de llegar nuevo material. Esto que ven a mis espaldas es material que aún está por procesar. Hemos pasado un día con los científicos que trabajan aquí, nos han enseñado cómo organizan esta ingente cantidad de material que llega desde todos los puntos del planeta. Son obras de arte, pequeños trozos de naturaleza perfectamente conservados para delicia de los amantes de las plantas, la historia y, cómo no, de los botánicos. Las plantas secas tal cual no nos sirven para nada, es decir, necesitamos una serie de datos que son los que le dan sentido y los que realmente forman la colección científica. Fecha de recogida, lugar, el tipo de suelo, la altitud, todo lo que rodea y puede influir sobre el desarrollo del vegetal. Sobre esas plantas, los botánicos estudian y determinan nuevas especies o simplemente determinan que esa planta que se ha cogido en tal sitio es la especie que se supone que es, ¿no? En este herbario hay plantas de todo el mundo y de todas las edades. Las hay recogidas hace una semana y otras hace 2 siglos. Y cuenta con 5.000 pliegos muy especiales, los llamados tipos. Son los primeros ejemplares recogidos de una nueva especie. Es el ejemplar referencia sobre el que todos los botánicos van a trabajar si quieren trabajar esa especie. Para diferenciarlos se visten con una carpeta roja. Estos valiosos documentos históricos no permanecen estancados en el herbario, se intercambian con otras bibliotecas de plantas del mundo. El proceso para archivar las plantas es el mismo desde el siglo XVIII. Las recién llegadas se guardan entre papeles de periódico. Se aplastan con prensas, de esta forma tan artesanal, y se dejan secar varios días. El siguiente paso se hace en esta diáfana sala. Aquí el trabajo es incesante, unos digitalizan toda la nueva información, mientras otros realizan los trabajos manuales. Se dispone la planta de una manera que ocupe todo el pliego, que se vea el ácido en vez de la hoja, que se vea también las flores bien dispuestas, no estén dobladas, etcétera, ¿no? No solo los trabajadores del centro organizan las plantas, también hay voluntarios, como Anne, esta exbibliotecaria enamorada de la botánica. Viene varios días a la semana a echar una mano. Las plantas que montamos, los voluntarios, son casi siempre plantas de la península ibérica que utilizan para la obra de flora ibérica que están sacando. El proyecto Flora Ibérica es uno de los muchos que se llevan a cabo aquí. Llevan editados 15 volúmenes y lo que les queda. Las plantas se extinguen, igual que los animales, y muchas por la acción del hombre. Pero hay una forma de evitarlo y es guardando las semillas. En los bancos de germoplasma es donde se suelen guardar estas semillas. En el Real Jardín Botánico hay uno y hemos estado allí. Parecen caramelos, pero son semillas. En este banco hay almacenadas millones, de hasta 1.600 plantas diferentes. La extinción es algo común en el que están desapareciendo muchas especies animales y vegetales, pues está bien tener guardado ese material genético, las semillas al fin y al cabo, para poder para poder recuperar esas especies en un momento dado, ¿no? Las plantas llegan a estas instalaciones recién recogidas del campo. Las tratan con insecticida, las separan y limpian con paciencia. Y las meten en estos tubos con desecante para almacenarlas, tras haberse asegurado, eso sí, de que pueden germinar. Hay algunas especies que hemos recogido este año que van a desaparecer en algunas de sus localidades. En las localidades de Madrid es muy posible que desaparezcan porque están en lugares que van a construir. Entonces hemos intentado recoger el máximo posible para intentar que se haga una reintroducción en sitios similares a los de su hábitat natural. Cuando vamos a un sitio a recoger una especie en concreto, siempre que el tiempo y los recursos nos lo permiten, intentamos recoger una representación de todo lo que hay alrededor, de tal forma
que no solo conservas la especie, sino que conservas la comunidad vegetal que acompaña a esa especie. Digamos que si en algún momento quieres introducirla, no vas a poner la planta sola, la vas a poner en un contexto. Y a veces este entorno donde habitan las plantas en peligro de extinción es de lo más asombroso. Uno cuando sale de campo comprende la problemática que hay, ¿no? Hablamos mucho de la biodiversidad, y la biodiversidad al final, ¿qué es? Pues lo que viene la biodiversidad en la península son los secarrales o las plantas que no son atractivas o no son llamativas, pero que sin embargo tienen un montón de diversidad, son muy diferentes y hay un montón de especies ahí. A lo mejor en el descampado que hay al lado de tu casa hay un montón de especies. Descubres que verdaderamente hay sitios que van a desaparecer, donde se van a construir o donde hay una actividad ganadera insostenible. La labor de los bancos de semillas es muy importante y que habría que potenciarlo porque hay muchas especies que se pierden y se sabe que se están perdiendo, que su hábitat desaparece y no se recogen y no hay vuelta atrás. Así que mientras nada cambie, mejor que las sigan almacenando. Este pequeño árbol es la estrella del botánico, es un pino de Bolemi, pero es más conocido con el nombre de árbol dinosaurio. Se descubrieron hace bien poco, en 1994 en Australia, y revolucionaron el mundo de la botánica porque se creían extinguidos desde el Jurásico. Dicen que para un especialista encontrar un pino como este es como encontrar un Tyrannosaurus Rex vivo. Este gigante es el árbol más alto del Real Jardín Botánico CSIC, mide 30 metros, se llama Celcova u Olmo del Cáucaso, tiene unos 180 años y puede llegar a los 400. Está catalogado como árbol singular de la Comunidad de Madrid, es de hoja caduca y estos días luce un color amarillo luminoso. Pronto se quedará desnudo, pero no dejará de tener este porte imponente. Cuando el expresidente del gobierno, Felipe González, perdió las elecciones en 1996, donó su amplia colección de bonsáis al jardín. Muchos especímenes son regalos de jefes de Estado y otros tantos son obsequios de los responsables de parques naturales que los encontraban y los recogían. La colección es muy especial. Y es que la mayoría de los bonsáis suelen ser de árboles asiáticos, donde nació esta técnica de miniaturización. En medio de un desierto, Nuevo México se está construyendo un aeropuerto espacial, el primero del mundo. Desde allí partirán aviones rumbo al espacio, no solo para astronautas, sino para todo el mundo. El proyecto es obra de la empresa Virgin Galactic y si todo marcha bien estará operativo en un año. Como una enorme ola plateada en medio del desierto, brillará el primer aeropuerto espacial del mundo cuando esté terminado. Por el momento, y ya es bastante, está lista la pista de aterrizaje. Richard Branson, dueño de la empresa que lleva a cabo el proyecto, y el gobernador de Nuevo México la inauguraron hace escasos días. Para celebrarlo volaron las naves que pronto viajarán cargadas de turistas, los que han podido pagar los 144.000 euros que cuesta hacer este sueño realidad. Las naves son dos, la espectacular nave nodriza Eva, que lleva resguardada bajo su vientre a la Spaceship Two. En su interior viajan los afortunados. Pegadas, las dos naves recorren 16 kilómetros. Entonces Eva libera Spaceship, cae al vacío, hasta que enciende su cohete que la impulsa 4.000 kilómetros por hora hasta el espacio exterior. Cuando la nave con los astronautas ocasionales se sitúa a 110 kilómetros del planeta azul, para los motores y entonces lo que oyen, nada, silencio e ingravidez. Los turistas se soltarán los cinturones y flotarán. Podrán dar piruetas o simplemente dejarse mecer por el vaivén de la nave. Podrán contemplar desde las múltiples ventanillas la inmensidad del espacio y el planeta Tierra como nunca lo habían visto y como probablemente nunca más lo verán. Pero todo tiene un final
Aunque quisieran quedarse allí toda la vida, hay que regresar a casa. En sus asientos, abrochados los cinturones, rugen los motores, disminuye la altitud y los turistas dejan atrás un sueño hecho realidad. Serán 45 minutos de vuelta en los que estarán deseando llegar a casa para contarlo. Han pasado 10 años desde que el primer astronauta pisara la Estación Espacial Internacional. Desde entonces, desde ese 2 de noviembre de 2000, en el que los miembros de la llamada Expedición 1 abrieran la escotilla de su nave Soyuz y entraran en el complejo, siempre ha estado habitada. Very happy to be up there, and the people of course are applauding now here. Flotando y con estos gestos de emoción celebraban su llegada los primeros tripulantes de la Estación Espacial Internacional. El comandante Bill Shepard y los ingenieros de vuelo Sergei Krikalev y Yuri Gitsenko vivieron 4 meses y medio en el minúsculo complejo que por aquellas era la ISS. Desde entonces por ella han pasado 196 personas de 13 países diferentes, entre ellos el español Pedro Duque. Y la estación ha crecido mucho, está casi terminada, es como un pequeño hotel espacial, tiene 5 dormitorios, un tanto particulares. Un compartimento para dormir, y aquí tiene pues sus cosas personales. Una improvisada cocina donde los astronautas comen no sin ciertas dificultades. 2 cuartos de baño, un gimnasio. Hop y hop. Y un lugar de ensueño, la cúpula. Desde allí los astronautas gozan de estas privilegiadas vistas. Cuando es necesario se envía un vehículo automatizado que se lleva la basura y llega cargado con hasta 7 toneladas de material, incluida comida, agua, ropa y hasta regalos cuando hay algún cumpleaños. Y por supuesto con todas las piezas y recambios que sean necesarios para mantener a punto la estación. Y los laboratorios. Allí los experimentos se suceden. Los astronautas trabajan 24 horas todos los días del año, porque a 350 kilómetros de la Tierra las condiciones son únicas. La gravedad es prácticamente cero. A la imponente ISS le queda mucha vida, como mínimo 10 años más, y es posible que en ese tiempo deje de ser solo un laboratorio espacial para convertirse también en una base de la que partirían astronautas rumbo a la Luna o a Marte. También cumple 10 años el robot japonés Asimo. Fue el primer robot humanoide del mundo, es obra de la empresa Honda y es todo un símbolo del avance tecnológico. El primer prototipo nació en los 80, consistía en 2 piernas acompañadas de un pesado motor. Por aquellas necesitaba un lazarillo y la constante compañía de sus creadores. Poco a poco fue mejorando y en los 90 se mostró al mundo con 2 extremidades más, los brazos. A finales de esa década se volvió coqueto y cambió el color gris opaco del metal, las tuercas y los cables por una elegante carcasa blanca y azul con un casco de pantalla negra. Incluso se independizó y dejó de necesitar una fuente de alimentación externa. En el año 2000 dejó atrás la categoría de prototipo y se puso nombre propio. Nació el verdadero Asimo. Desde entonces sus movimientos se han refinado. Es ágil y rápido. Y corre que se las pela. Pero también es servicial. Ha aprendido normas de educación. Y no pierde el tiempo. Es un auténtico seductor. Tanto es así que atrae más público que una estrella de Hollywood. Bajo las aguas de la bahía de Plencia, en Vizcaya, hay vino, casi 2.000 botellas. Es una bodega submarina instalada ahí para entender cómo envejecen los caldos bajo agua.
La curiosidad por resolver este enigma nació tras los constantes hallazgos de botellas con vinos excelentes en pecios hundidos hace siglos. Dentro de unos meses abrirán la primera botella. Esta calabaza del siglo XVIII, valorada en 2 millones de euros por sus detallados dibujos de algunos protagonistas de la Revolución Francesa, escondía un secreto hasta que lo han desvelado científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dentro tiene un pañuelo con sangre y su análisis genético apunta que debió pertenecer al rey guillotinado durante la revuelta, Luis XVI. Y una expedición de la Asociación Conservación Internacional ha descubierto en las selvas de Colombia 3 nuevos anfibios. Esta rana dardo venenosa de 3 centímetros que parece vestida de superhéroe, antifaz negro, cuerpo verde y amarillo y patas traseras color rojo intenso. También este minúsculo sapo de morro largo y picudo y que vive entre hojas muertas. Los miembros de la expedición han apodado al animal como Señor Burns por el personaje de la serie de animación Los Simpson. Y por último este bello sapo color arcilla de impresionantes ojos color rubí. En el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el CERN, un equipo internacional de científicos ha capturado la ansiada antimateria. Es la primera vez que se consigue retener a este ingrediente del universo, uno de los más esquivos. Este científico implicado en el proyecto nos cuenta que nuestro universo está hecho de materia, por alguna razón que aún no llegan a acertar. Que la antimateria desapareció tras el Big Bang y que por eso tienen que crearla en el laboratorio para estudiarla. Y lo más difícil de todo, atraparla. La antimateria es igual que la materia, pero con cargas opuestas. Así, explica, las partículas elementales que forman los átomos, o sea, los protones, neutrones y electrones, tienen sus idénticos opuestos, que son los antiprotones, los antineutrones y los positrones. En concreto, los científicos han capturado 38 antihidrógenos. Si la antimateria entra en contacto con la materia, se destruye. Por eso es tan complicado atraparla. Los antiprotones que vienen del acelerador quedan retenidos por las fuerzas electromagnéticas creadas por este magnetón y caen en lo que llaman trampa de iones. El siguiente paso será demostrar que los antihidrógenos se comportan tal y como apuntan los modelos teóricos. España está rodeada de mar y por lo tanto tiene riesgo de sufrir un tsunami. Ya sucedió en el siglo XVIII en Huelva y un equipo de científicos de la Universidad de Cantabria no lo ha olvidado. Tanto es así que ha estudiado la posibilidad de que se produzca uno de estos violentos fenómenos naturales hoy en día. El 1 de noviembre se cumplen 255 años del tsunami que golpeó la costa de Portugal, Cádiz, Huelva y Marruecos. Este fue provocado por un seísmo de magnitud 9 en la escala Richter y se cobró la vida de miles de personas. El tsunami que hubo en esa época, lo que es en la ciudad de Cádiz, alcanzó a inundar la ciudad de Cádiz. Estamos hablando de olas de 15 metros que alcanzaron a llegar en la ciudad, en la misma ciudad. Se dice que entre 10 y 15 mil personas murieron debido al tsunami en toda la costa oeste. Un equipo de investigadores liderados por la Universidad de Cantabria estudia el riesgo de que se produzcan tsunamis en las costas españolas. Tras analizar las fallas que pueden provocar terremotos, se generan mapas topográficos. Sobre ellos se aplican modelos matemáticos que simulan las probabilidades de que aparezca un tsunami y sus consecuencias. Toda la zona de falla de Azores, Gibraltar, todo lo que es Huelva, Cádiz, toda esa zona tiene un riesgo alto. Si nos vamos ya hacia la cuenca del Mediterráneo, lo que es el mar de Alborán y las Islas Baleares, el riesgo ya no es alto, es medio, bajo, pero lo suficientemente importante como para que ocurran en verano y no generen problemas en los bañistas o las personas que están en las playas. Hoy en día, un terremoto de 6 grados situado en las fallas tectónicas de la costa atlántica o un deslizamiento en las Islas Baleares podría provocar un tsunami que afectara a la costa española. En Indonesia no se esperaba que ocurriera un tsunami de esas magnitudes. La lección aprendida de este tsunami es que un tsunami de gran magnitud puede ocurrir en cualquier lado. Actualmente España no cuenta con un plan de prevención ni la población no sabe cómo actuar en caso de tsunami. Si oyen un terremoto suficientemente fuerte, en ese momento deben pensar inmediatamente en subir a una zona alta de más de 30 metros si se puede, cortar el agua, gas, electricidad, etcétera, tener por lo menos un kit de supervivencia y después tener en cuenta zonas de ríos, de marismas, porque todas esas zonas pueden ser inundadas.
El gran crecimiento urbanístico de los últimos años en la costa hace que las consecuencias de un tsunami pudieran ser hoy mucho más dramáticas. El vertido de Aznalcóllar es uno de los desastres medioambientales más graves que han sucedido en nuestro país. Una balsa llena de residuos tóxicos procedentes de una mina se rompió y dejó caer todo el lodo tóxico sobre el río Guadiamar, que fluye hacia el Parque Natural de Doñana. Hoy, 12 años después, un equipo del Museo Nacional de Ciencias Naturales ha evaluado el estado de los suelos de la zona. 12 años después del desastre de Aznalcóllar, sus suelos están muy recuperados. Así lo demuestra un estudio realizado por científicos españoles. Para el estudio se analizaron los nematodos presentes en las tierras contaminadas de Aznalcóllar. Estos gusanos microscópicos indican el estado biológico del suelo. Estos datos nos permiten afirmar que los nematodos son un gran indicador de esas alteraciones y además que realmente hubo un impacto, pero que ese impacto puede ser corregido a lo largo del tiempo con las medidas que se pudieron llevar a cabo. Los suelos están bastante recuperados. La presencia de la nematofauna es muy importante para mantener la cadena trófica y además cumple funciones de reciclado de materia orgánica, así que si ésta sufre daño, el suelo también se resiente. Si fallan estos componentes biológicos, el suelo tiende a apelmazarse y eso afecta a la productividad del suelo y afecta también, lógicamente, al paisaje, puesto que habría menor vegetación. Los investigadores destacan que la rapidez con la que actuó el CSIC y la Junta de Andalucía en la descontaminación de Aznalcóllar ha permitido su recuperación. Esta investigación puede ser de utilidad para predecir el efecto del vertido del lodo rojo en Hungría. El vertido tóxico de Hungría seguro que es diferente a lo que ocurrió en Aznalcóllar, pero yo estoy seguro que sería completamente extrapolable y si no en cuanto a los resultados, sí desde luego en cuanto a la metodología. Sin embargo, no auguran un futuro tan optimista para las tierras húngaras, ya que probablemente la contaminación ha profundizado mucho más en sus suelos. En España viven ya unas 1.400 especies no autóctonas, las llamadas especies invasoras. Rompen el equilibrio de los ecosistemas en los que se instalan y los destruyen. El caso del mejillón cebra es un muy buen ejemplo para ilustrar cómo llegan estas especies exóticas hasta España. La Universidad de Vigo nos lo cuenta. El transporte e introducción de especies biológicas fuera de su área nativa se ha convertido en las últimas décadas en uno de los principales problemas biológicos para la humanidad. Esto está acabando con la peculiaridad de muchos ecosistemas. Por ello, el estudio de las causas, mecanismos y consecuencias de las invasiones biológicas es hoy en día un aspecto fundamental en la actuación de gobiernos y organizaciones internacionales. El mejillón cebra es un ejemplo del mecanismo de estas invasiones biológicas. Esta especie es originaria de los mares Caspio y Negro. Allí, sus enemigos naturales mantienen sus poblaciones en equilibrio con el entorno. Sin embargo, las larvas de esta especie pueden adherirse fácilmente a los cascos de los barcos que realizan rutas a través de los océanos del planeta. Estas larvas son desplazadas de su hábitat natural para ser introducidas en otros ambientes no siempre favorables. De hecho, muchas de estas larvas nunca llegarán a ser adultas. Pero algunas larvas de mejillón cebra serán depositadas en un medio con condiciones más propicias. Allí se establecen y comienzan su ciclo de vida, reproduciéndose y originando nueva progenie. Si además de reproducirse sin problemas se instalan en un ecosistema libre de sus enemigos, se convierten en una plaga. De esta manera generan una serie de graves problemas como la alteración del entorno, competición por el alimento con las especies autóctonas, invasión de infraestructuras de canalización de agua o hidroeléctricas, etc., dando lugar a un desastre tanto ecológico como económico. Así, por ejemplo, actualmente la central nuclear de Ascó ve comprometida su seguridad por la gran cantidad de mejillones cebra que se acumulan en sus tanques de refrigeración.
Hasta aquí hemos llegado. Nosotros nos quedamos en el jardín dando una vuelta por sus rincones, que nos quedan muchos por ver, como este invernadero tropical. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo News and Views.